tardes. Siendo en este momento las 19 horas con 11 minutos del viernes 4 de septiembre, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase a dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública es el proyecto de resolución incidental correspondiente al recurso de apelación TQ-RAP-112/2015, promovido por Partido Político Nueva Alianza. Los recursos de apelación juicios locales de derechos político-electorales con las claves de identificación TQ-RAP-JLD-45/2015, promovido por Adriana Aguilar Ramírez. TQ-RAP-JLD-47/2015, promovido por Jesús Manuel Méndez Aguilar. TQ-RAP-JLD-51/2015, promovido por J. Ambrosio Ausencio Hernández Olvera, y los recursos de apelación con claves de identificación TQ-RAP-109/2015, promovido por Partido de la Revolución Democrática, TQ-RAP-110/2015, promovido por Partido Morena, TQ-RAP-111/2015, promovido por Partido Verde Ecologista de México, TQ-RAP-112/2015, promovido por Partido Nueva Alianza, y TQ-RAP-113/2015, promovido por Partido Movimiento Ciudadano, todos prestados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica, a favor de manifestar. De acuerdo. Secretario Uriel Iván Chávez Aguilar, de cuenta con el proyecto de resolución incidental referente al recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-111/2015, turnado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia que resuelve el incidente sobre la procedencia de nuevo escrutinio y cómputo del expediente TEC-RAP-112/2015 interpuesto por el Partido Político Nueva Alianza. Del análisis del escrito de 26 de agosto de 2015, se advierte que el Partido Nueva Alianza alega que los funcionarios de casilla no fueron debidamente capacitados para la elección, sobre todo en la forma mediante la cual tenían que ser escrutados y computados los votos que conformaban en todas y cada una de las fórmulas de la coalición, insertando una tabla en la que hace notar la sección casilla y 3 combinaciones de diversos partidos políticos que contendieron en la elección de diputados por mayoría relativa al Distrito Electoral 10º en el estado de Querétaro, así como las inconsistencias en cada una de ellas. Ahora bien, la ponencia considera que es extemporánea la alegación del Instituto Político Actor y por consiguiente su solicitud de nuevo escrutinio y cómputo parcial, en virtud de que no controvirtió el cómputo de la elección de diputado local en el término legalmente concedido para ello, en el que pudo haber hecho valer las inconsistencias antes mencionadas y solicitado la pretensión de recuento que ahora es motivo de estudio. Para evidenciar lo anterior, es preciso establecer que de 9 al 11, ambas fechas de junio de 2015, el Consejo Distrital 10º del Instituto Electoral del Estado de Querétaro sesionó y resolvió el cómputo de votación recibida en ese distrito. Entre otros, la votación correspondiente a diputado local, sesión en la cual participó el representante de Nueva Alianza y por consiguiente se enteró de los resultados arrojados en todas y cada una de las actas en los que aduce existieron errores. De ahí que el Partido Político Nueva Alianza tenía para inconformarse con ese resultado del 12 de junio de 2015 al 15 siguiente, sin que lo hubiera hecho.
Es por lo anterior que se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29, fracción quinta de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? Muy rápido. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. En este asunto se solicita el recuento con motivo de la impugnación del acuerdo por el cual se hace la asignación de representación proporcional de diputados. Yo he sostenido el criterio de que el recuento puede solicitarse hasta antes de que se cierre la instrucción, tomando en cuenta que nuestra ley electoral no establece un límite al respecto. Sin embargo, ese criterio que yo he emitido y por lo cual voy a apoyar en su totalidad este nuevo proyecto, está asociado siempre a un juicio en el que se haya impugnado un cómputo distrital. Es decir, que la solicitud de recuento solamente puede estar asociada a las nulidades, tal como lo establece nuestra ley electoral. Al respecto me voy a permitir leer lo que dice el artículo 115. Para efectos de resolver sobre los recursos de apelación vinculados a las nulidades, el actor podrá solicitar al tribunal la realización de recuentos parciales. Es decir, el 115 limita la solicitud de recuento a la impugnación de cómputos distritales siempre y cuando se asocien a nulidades. Por lo cual, cuando se impugna solamente el cómputo general para la asignación de diputados, por el principio de representación proporcional no estamos hablando de nulidades, sino del corrimiento de la fórmula. De tal manera que no se justifica hacer una solicitud de recuento cuando no se impugnó y se hizo con motivo del cómputo distrital. Por lo cual, en este caso, respaldo totalmente el proyecto presentado por la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? Al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de Acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de cuentas. Es mi consulta. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Lo hago mío. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución incidental del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-112/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al incidente de cuenta, se resuelve. Primero, se apertura el presente incidente de nuevo escrutinio y cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa al distrito electoral. Segundo, se desecha la pretensión de recuento jurisdiccional parcial solicitado por Nueva Alianza. Secretario Uriel Iván Chávez Aguilar, de cuenta conjunta con el proyecto de los recursos de apelación Juicios locales de derechos político-electorales con claves de identificación TEQ-RAP-JLD-45/2015 y los correspondientes 47 y 51/2015, así como de los recursos de apelación TEQ-RAP-109/2015 y los correspondientes 110, 111, 112 y 113, todos de 2015, turnados a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia relativos a los recursos de apelación Juicio Local de Derechos Político-Electorales identificados con la clave TEQ-RAP-JLD 45, 47 y 51 del 2015, así como los recursos de apelación TEQ-RAP-109, 110, 111, 112 y 113, todos del 2015, interpuestos para controvertir la asignación de diputados por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. De los escritos de demanda presentadas se advierte la conexidad de la causa, por lo que se propone su acumulación. De igual manera, se propone tener como terceros interesados a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y a los ciudadanos Luis Antonio Rangel Méndez, Leticia Araceli Mercado Herrera y Carlos Manuel Vega de la Isla, en aquellos recursos en los que presentaron escritos de terceros interesados.
Por el contrario, en cuanto a los partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, se plantea no reconocerles tal carácter, ello derivado del análisis de los escritos presentados, puesto que no se alcanza a desprender que estén ejercitando una acción o pretensión diversa a la de los actores. Antes de abordar el estudio de los agravios hechos valer, se plantea analizar la petición del Partido Nueva Alianza relacionada con la solicitud de recuento de votos en el Distrito 10º electoral del Estado de Querétaro, hecha en diversos expedientes. Como ya se estableció, dicho partido no puede tener la calidad de tercero interesado. No obstante a ello, el día 26 de agosto del año en curso, el Partido Nueva Alianza presentó en oficialía de partes de este Tribunal Electoral diversos escritos mediante los cuales solicitó, al considerarse tercero interesado, el recuento jurisdiccional parcial de 115 casillas instaladas en el 10º Distrito Electoral Local en el Estado de Querétaro. Al respecto, es de decirse que aun y cuando se le concediera el carácter de tercero interesado, su pretensión no puede prosperar, pues esta es extemporánea, dado que las irregularidades que dice ocurrieron al momento del escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, tuvo que hacerlas valer mediante un diverso medio de impugnación interpuesto con la finalidad de combatir el mencionado cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, esto es, 4 días posteriores a la realización del cómputo. Por lo que válidamente puede decirse que los resultados, la asignación y la correspondiente validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa al 10º Distrito Electoral Local ha adquirido la definitividad y en consecuencia de ello no pueden modificarse. De ahí que no sea dable conceder el recuento jurisdiccional parcial de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, aun y cuando dicho cómputo haya servido de base para la asignación de diputados por representación proporcional, pues dicha sumatoria de votos obtenida por cada partido político en el 10º Distrito Electoral ha adquirido la cualidad de firmeza e inmutabilidad. En otro orden de ideas, por lo que vea los escritos de demanda, se puede advertir que en todos existe coincidencias en los planteamientos, dado que esencialmente giran en torno a los siguientes ejes temáticos. 1. Indebida aplicación del artículo 154 de la Ley Electoral al ser inconstitucional y contrario al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Falta de fundamentación y motivación. 3. Cómputo de actas de escrutinio y cómputo levantadas en mesas directivas de casillas especiales. 4. Modificación del resultado total del cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral Local 4 en el Estado. Y 5. Inexacta aplicación de los artículos de la Ley Electoral que regulan el procedimiento para la asignación de diputados por RP. Por lo que vea el primero de los agravios relacionado con la indebida aplicación del artículo 154 de la Ley Electoral, al ser inconstitucional y contrario al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Jesús Manuel Méndez Aguilar señala que la aplicación del citado numeral por parte del Consejo General es inconstitucional debido a que el mismo no garantiza la pluralidad en la integración del Congreso del Estado, además de que produce un desequilibrio en la composición del citado órgano legislativo. De igual forma, arguye que el citado precepto de la Ley Electoral es inconvencional al ser contrario al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues su aplicación genera restricciones a sus derechos fundamentales de votar y ser votado, así como en el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos a través de representantes elegidos libremente. Se propone declarar como inoperantes las alegaciones, en primer término y en relación únicamente a los planteamientos de inconstitucionalidad. La inoperancia radica en que el apelante se limita a realizar argumentaciones subjetivas respecto a la inconstitucionalidad del artículo 154 de la Ley Electoral, sin que se aprecie ni aún de manera vaga la discrepancia con la Constitución Federal a la que hace alusión, o el derecho fundamental que se ve violentado con la colisión de leyes. Respecto de la inconvencionalidad denunciada entre el citado artículo 154 y el numeral 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien es cierto que señala un artículo en específico del ordenamiento internacional y además apunta a la restricción de algunos de sus derechos fundamentales, como votar y ser votado, así como el derecho de participar en la dirección de asuntos públicos a través de un representante elegido libremente, también lo es que no señala en qué radica la incompatibilidad entre los dos artículos en pugna, de ahí que su argumento sea inoperante. Además de lo anterior, es de señalarse que el porcentaje a los límites de sobre- y subrepresentación establecidos en el numeral 154 de la Ley Electoral coinciden plenamente con la base constitucional establecida en el 116, párrafo tercero,
De ahí la inexistencia de alguna contradicción. Por cuanto hace al segundo de los agravios, consistente en la falta de fundamentación y motivación, los actores señalan que el Consejo General no emitió un acuerdo en el que fundara y motivara el acto de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, pues a sus consideraciones únicamente se limitó a circular una presentación en PowerPoint sin explicar los preceptos y el procedimiento para llegar a la asignación que realizó. Se plantea concederles la razón a los impetrantes, tal como lo aducen los actores. De las constancias que obran en el expediente, se advierte que el Consejo General, al momento de realizar la asignación de diputados por representación proporcional, únicamente desarrolló una serie de diapositivas, las cuales fueron impresas y entregadas a cada uno de los integrantes del Consejo General. En ese tenor, del cuadernillo de la presentación realizada por el Consejo General, se advierte que en el cuerpo del mismo se hace mención al marco jurídico de manera aislada, señalándose diversos numerales tanto de la Constitución Federal como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Electoral del Estado. De igual manera se despliega la fórmula para la asignación correspondiente. Sin embargo, dentro de la impresión de la presentación, que obra en copia certificada en los expedientes en los que se actúa, no se observan las razones por las que el Consejo General considera que los artículos señalados en el denominado marco teórico deben aplicarse a la asignación de diputados por RP, ni tampoco se expresó argumento alguno relacionado con la forma en la que se desarrollaría el procedimiento de asignación, sino por el contrario, se limitó a plasmar fórmulas matemáticas sin fundamento y motivación, lo cual es contrario al derecho fundamental a la seguridad jurídica. En ese sentido, se tiene que los actos emanados del Consejo General, en el caso concreto la asignación de diputados, no se encuentra exento de cumplir y respetar a cabalidad el derecho contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí que les asista la razón a los recurrentes. En cuanto al tercer motivo de disenso, consistente en el cómputo de actas de escrutinio y cómputo levantadas en mesas directivas de casillas especiales, se tiene que los partidos Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano plantean que les causa agravio el hecho de que el Consejo General no haya realizado el cómputo de las actas de escrutinio y cómputo de las 40 casillas especiales relacionadas con la elección de diputados por el principio de representación proporcional. Se considera que no les asiste la razón a los impetrantes, ello toda vez que se limitan a señalar que el Consejo General no tomó en consideración la votación emitida en 40 casillas especiales respecto de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, sin indicar a qué sección pertenecen las actas de escrutinio y cómputo levantadas por los funcionarios que no fueron consideradas, por lo cual sus afirmaciones son genéricas e imprecisas. A más de lo anterior, es de decirse que si bien el partido Movimiento Ciudadano presentó ante oficialía de este Tribunal Electoral un escrito mediante el cual argumenta que múltiples actas de escrutinio y cómputo de casillas especiales para diputados de representación proporcional fueron computadas en diversos consejos distritales y de manera incorrecta fueron nuevamente computadas por el Consejo General en la asignación de diputados por representación proporcional, lo cierto es que la aseveración resulta extemporánea, pues tal situación debía hacerla valer mediante la interposición de un medio de impugnación a fin de controvertir el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa realizado por cada uno de los consejos distritales en los cuales dice computaron tales actas. En cuanto al cuarto de los agravios relacionado con la modificación del resultado total del cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al distrito electoral número 4 en el Estado, los institutos Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano plantean como agravio el hecho de que el Consejo General en la sesión de cómputo alteró el resultado de la votación que se asentó en el acta de cómputo total elaborada por el Consejo Distrital 4 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, razón por la cual solicitan que al no contar con facultades los funcionarios electorales para realizar la fe de ratas, debe ser respetado en su integridad los resultados primigenios consignados en el acta de cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. Las aseveraciones de los actores se proponen como inoperantes. Ahora bien, toda vez que el Consejo General ha incumplido con la emisión de un acuerdo en el que funde y motive su actuar al momento de realizar la asignación de diputados por representación proporcional, lo normal sería su reenvío a efecto de que fundara y motivara dicha asignación. No obstante, se plantea que este Tribunal Electoral, en plenitud de jurisdicción, realice el análisis y asignación de diputados por el principio de representación proporcional. En ese tenor, una vez desarrollada la fórmula de asignación y aplicados los límites constitucionales de sub- y sobrerepresentación, se tiene que le corresponde una diputación al Partido Acción Nacional, 6 al Partido Revolucionario Institucional, mientras que a los partidos Morena, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática le será asignada una curul.
Así, las y los ciudadanos a los que deberá otorgarse las constancias de asignación de conformidad a las listas registradas por los diversos institutos políticos y aprobados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro son a los primeros de las listas mencionadas. Por lo anterior, es que se propone que prevalezcan intocadas la entrega de las constancias, aunque por razones diversas a las establecidas por el Consejo General. Como consecuencia de lo anterior, se propone la acumulación de los expedientes en análisis, declararla improcedente la solicitud de Nueva Alianza respecto a los recuentos jurisdiccionales de votos, revocar la determinación del Consejo General contenida en el documento denominado Sesión Extraordinaria del Consejo General, realizar la correspondiente asignación y confirmar, aunque por razones distintas, la entrega de las constancias de asignación como diputados por el principio de representación proporcional a las ciudadanas y ciudadanos señalados. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? Gracias, presidenta. Nada más creo que la cuenta ha sido sumamente clara y como ha quedado ya la asignación de los cargos de diputados por el principio de representación proporcional, nada más la certeza de la diputación de Antonio Rangel y 6 Revolucionario Institucional, 1 para Morena, 1 para el Verde y 1 para el PRD, y con eso tenemos ya los 10 diputados por el mismo principio. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna intervención? Adelante. Este es un asunto muy importante y de los más relevantes que hemos resuelto en esta sala, y es una excelente ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, a pesar de la complejidad y de la multiplicidad de asuntos que se están acumulando. Este es un auténtico macrojuicio porque se están acumulando, si mal no entiendo, 8 asuntos, todos de los partidos políticos y los juicios ciudadanos que promovieron algunos interesados. Desde mi punto de vista, está correctamente corrida la fórmula de asignación de representación proporcional, sobre todo en el tema que ha sido más complicado no solo para este tribunal, sino para todos los tribunales del país, que es el tema de los límites de sobre- y subrepresentación. Desde mi perspectiva, es totalmente adecuado a derecho el considerar como el valor a tomar en cuenta para esos límites el concepto de votación válida efectiva. ¿Cuál es el concepto de votación válida efectiva? Aquel al que se le restan los votos de los partidos que no alcanzan una curul, que no tienen derecho a una curul, los votos nulos, se le restan también los votos nulos, los de ciudadanos candidatos independientes y los de aquellos ciudadanos que fueron votados pero que no están registrados. Ese es el parámetro adecuado que bien lo hizo el Instituto Electoral para tomar como consideración los límites de la sobre- y subrepresentación. Ahora, el artículo 116 constitucional establece que esos límites no deben pasar de la votación total emitida. No dice efectiva y tampoco dice válida. Sin embargo, la Sala Superior ya nos dio luz acerca de este tema al resolver el sub JDC 1236 del 2015 y estableció que no se deben de introducir valores que distorsionan la representación proporcional al momento de medir la sobre- y la subrepresentación. En otras palabras, en esa sentencia nos están dando la razón, y también el Instituto, porque se está confirmando lo que hizo el Instituto, acerca de que no es posible medir la sobre- y la subrepresentación tomando en cuenta votos que no juegan, que no tienen representación en una curul. Por tanto, desde mi perspectiva, este proyecto aborda adecuadamente y en términos de los precedentes, los últimos precedentes de Sala Superior, cómo debe de hacerse y cómo debe correrse la fórmula de representación proporcional. Por lo cual, comparto plenamente confirmar la asignación realizada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y también con este asunto, hay que decirlo, concluimos una de las etapas más largas que ha tenido el Tribunal Electoral en el tema de impugnaciones, porque con este se quedan firmes los cómputos distritales, respecto a los cuales tuvimos recuentos, respecto de los cuales tuvimos impugnaciones, nulidades, reconfiguraciones de cómputos, y en lo que a nosotros respecta entregamos buenas cuentas a tiempo para que puedan impugnarse si lo consideran oportuno y necesario esta determinación. Entregamos cuentas en tiempo y con esto también
pues resolvemos y administramos justicia en forma oportuna, tal como lo pide el artículo 17 constitucional y el 41 en materia electoral. Por esas razones, no nada más estoy con el proyecto, sino que también felicito a la magistrada, que era un trabajo, lo digo con toda claridad, un trabajo muy arduo el resolver este asunto que, reitero, es una acumulación de asuntos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado. Magistrada, Gracias. adelante. Gracias por sus palabras, magistrado. Sin embargo, yo creo que este pleno se enriquece no nada más con los proyectos de ponencia, y también extiendo una felicitación a la proyectista de este recurso, Rocío Berbón Bazán, quien ha hecho un esfuerzo extraordinario con estos recursos y que a su muy temprana edad tiene ya una visión y una experiencia incuestionable en temas de electorales jurisdiccionales, así como a todos mi ponencia también, por supuesto, la cual me siento muy orgullosa y muy satisfecha. Gracias a ustedes. Sin ustedes realmente el asunto, el camino hubiera sido a lo mejor un poco más difícil, y me allanaron mucho el camino y se los agradezco. En el caso de, y también por supuesto los argumentos que enriquecen más este proyecto que presento del magistrado Guerrero, por supuesto, y de la magistrada presidenta, cuya siempre disponibilidad hay que resaltar en todo momento. Gracias, gracias a todos. Lo único que yo quisiera comentar, y hago una pregunta de manera directa al licenciado Uriel, es si valdrá la pena que en los resolutivos, sobre todo el resolutivo segundo, dado que se declara improcedente la solicitud de Nueva Alianza respecto del recuento, valga la pena que lo pongamos aquí. Entonces, valórese para ver la posibilidad si pudiera ser eliminado, dado que, bueno, ya quedó en el incidente resuelto, y si en su caso se valora que procede y que no causa ningún problema, entonces que pudiera ser valorado, ¿no? Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna intervención? No, con la moción realizada por la ponente, si en su caso no es necesario, debido a que ya se resolvió el incidente, pues que se elimine ese resolutivo, dado que ya fue puesto en el incidente que acabamos de resolver. Gracias, magistrado. Bien, ¿alguna otra intervención, magistrada? No, Presidenta, muchas gracias. Bien, yo me sumo a la felicitación. Efectivamente, no es un tema sencillo, pero es un proyecto muy bien estructurado. Felicidades, y creo que es muy importante lo que señaló en relación al trabajo que realizan los secretarios proyectistas en este tribunal, porque es su esfuerzo, su trabajo, su aportación es medular para el funcionamiento del mismo. Al no haber más intervenciones, secretario general de acuerdos, pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en los asuntos de cuenta. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de los recursos de apelación juicios locales de derechos político-electorales con claves de identificación TEQ-RAP-45-2015, TEQ-RAP-JLD-47-2015 y TEQ-RAP-JLD-51-2015, y de los diversos recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-109-2015, TEQ-RAP-110-2015, TEQ-RAP-111-2015, TEQ-RAP-112-2015 y TEQ-RAP-113-2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a los recursos de cuenta se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los recursos de apelación, juicios locales de derechos político-electorales y recursos de apelación, TEQ-RAP-JLD y los correspondientes JLD 47, y los correspondientes JLD 51. Así como los recursos de apelación TEQ-RAP-109-2015 y el correspondiente 110, 111, 112 y 113. En consecuencia, los hace copia certificada de la presente ejecutoria en los expedientes acumulados. Segundo, se revoca la determinación del Consejo General contenida en el documento denominado Sesión Extraordinaria del Consejo General, lo anterior al haberse incumplido con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación. Cuarto,
Tercero, en plenitud de jurisdicción, se realiza la asignación de diputados por representación proporcional. Cuarto, se confirma, aunque por distintas razones, la entrega de constancias de asignación como diputados por el principio de representación proporcional a las ciudadanas y ciudadanos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, informe si de acuerdo al orden del día existe algún otro asunto a tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretario. De esta manera, al haberse agotado los puntos previstos del orden del día para esta sesión pública y siendo en este momento las 19:41, se da por concluida. Agradecemos a todos su asistencia. Que tengan buena noche.